Oráculos de Grecia. Atención, tenemos algunos oráculos. Aquí muchas veces hemos hablado del oráculo de Delfos, de otros, hemos hablado de que fulano antes de hacer este o aquel movimiento consultaba al oráculo. Bueno, ¿cuáles eran los oráculos más conocidos y cómo funcionaban? Que no eran todos iguales. El más antiguo es quizá el de Zeus Dodoniano. Dodoniano porque proviene de la ciudad de Dodona. Parece que hace muchísimo tiempo dos palomas negras, Vidal y Tai, salieron desde Tebas, no desde Tebas de Grecia, sino desde la lejana Tebas de Egipto, allá en el Alto Nilo. Una fue a la ciudad de Amón en Libia y la otra fue a Dodona. Cada paloma se posó en un roble al que declararon oráculo de Zeus. Y en Dodona, las sacerdotisas de Zeus parece que escuchaban el arrullo de las palomas, o acaso el susurro de las hojas de roble, o tal vez el tintineo de unas vasijas de bronce que colgaban de las ramas, es decir, oían cualquier cosa finalmente. Y una vez que escuchaban eso, les decían algo al suplicante, al que venía a consultar. No parece muy serio, pero ese era el más antiguo de los oráculos. Bien. Zeus, desde luego, tenía otro oráculo famoso en Olimpia. Saben ustedes que este templo, el templo de Zeus en Olimpia, era una de las maravillas del mundo. Allí los sacerdotes respondían preguntas después de examinar las entrañas de las víctimas sacrificadas. Me refiero a animales y esas cosas, ¿no? Examinar las entrañas es una constante en casi todos los pueblos indoeuropeos. Todos estos pueblos han examinado entrañas de víctimas de sacrificios para adivinar el futuro de este modo. Pero el más famoso de los oráculos seguramente es el de Delfos, ¿no? Perteneció primero a la Madre Tierra, pero es un oráculo usurpado. La Madre Tierra tenía una profetisa que se llamaba Daphnis, que sentada en un trípode aspiraba unos vapores que salían de por ahí. En realidad parece que los primeros que descubrieron el poder de esos vapores fueron unos campesinos, unos pastores que vivían en las inmediaciones. Allí notaron una rajadura, vieron que por la rajadura salía un humito, se acercaron para curiosear y descubrieron que después de aspirar un poco de esos vapores quedaban un poco curdelas y inmediatamente profetizaba. Rápidamente esto se ordenó, una sacerdotisa de la Madre Tierra se instaló allí con un trípode. Parece que estos vapores eran un poco venenosos, pero también un poco alucinógenos. Y claro, al aspirarlos entraba en trance y entonces decían cualquier cosa, ¿no? Después la Madre Tierra lo cedió a Apolo, pero lo más probable es que Apolo lo haya robado. ¿Cuándo? Probablemente después de matar a la serpiente Pitón. Apolo mató a la serpiente Pitón cuando tenía 4 días de edad. Era un muchacho muy precoz. Pensar que hay unos que tienen 25... Y salen corriendo cuando ven una. Sí. A los 4 días... Apolo pidió su carcaj y sus flechas y salió por ahí y la emprendió contra la serpiente Pitón, que era una serpiente que andaba por esos lugares produciendo toda clase de daños, como suele ocurrir con las enormes serpientes. Era, por otra parte, esta serpiente enemiga de su madre, no de su madre Rolón, sino pobre Luque, de la madre de Apolo, la célebre Leto, que era madre de Apolo y también de Artemis. Bueno, Apolo corrió a la serpiente, la alcanzó en el monte Parnaso, le encajó 3 o 4 flechazos, quedó herida la serpiente y aterrorizada huyó, salió corriendo la serpiente. Yo nunca he visto serpientes que salgan corriendo, pero bueno. Y se refugió justamente en aquel oráculo que acabábamos de citar, el de la Madre Tierra en Delfos. Hasta allí la persiguió Apolo, e incluso cometió la herejía de liquidar a la serpiente dentro mismo del templo, lo cual estaba rigurosamente prohibido. Bueno, la serpiente Pitón
es la que da el nombre a la profetisa que atiende en Delfos, que se llama Pitonisa. Dicen que hubo varios templos sucesivos allí en Delfos. El primero era de cera de abejas y plumas, una porquería. Es una construcción que no resiste nada. Un menor ventichelo. Hicieron de cera de abeja y plumas. Sí. El segundo era de tallos de helechos. Vamos de mal en peor. El tercero con ramas de laurel y el cuarto lo hizo efecto de bronce. Pero la calor... Ay. No, vino un terremoto y se hundió. El quinto finalmente era de piedra labrada, tendríamos que haber empezado por allí. Pero este fue destruido por un incendio ya en épocas históricas, en el año 489. No sé hasta qué año habrán consultado las personas al oráculo de Delfos. Tengo la sospecha de que bien entrada la antigüedad, bien entrado el Imperio Romano y aún bien instalado el cristianismo, todavía había quien iba a consultar al oráculo de Delfos. No me extrañaría que las autoridades de la Iglesia hubieran sido responsables de la abolición, ¿no? Destrucción o conversión del oráculo a templo cristiano, o como sucede ahora, a cancha de fútbol 5. Había otro templo en la Acrópolis de Argos, en Patras. Había unas sacerdotisas de Deméter que atendían enfermos, respondían a las preguntas de los enfermos con un espejo que metían en un pozo con una cuerda. Metían el espejo en un pozo, lo sacaban y decían: usted está fulero. En Faras vos pagabas una moneda de cobre, también para enfermos era ¿no? Consultabas con Hermes y te daban unas respuestas que estaban inspiradas en las primeras palabras que oyera el consultante al salir del templo. Ajá. Te acompañaba un sacerdote y esperaba a que vos oyeras algo. Por ahí pasaba un tipo y decía: che, qué fulero que está. Sí. Para mí que llueve. Sí, y usted está fulero. Así profetizaban, ¿no? Bueno, Hera, la mujer de Zeus, tenía un templo en Pagas, como su nombre lo indica. Y la Madre Tierra tenía otro también, donde las sacerdotisas bebían sangre de toro, que es un veneno mortal, como usted bien sabe, casi más peligroso que la sandía con vino. Se creía que la sangre de toro mataba al que la ingería, pero estas sacerdotisas eran tan mágicas que no se morían. Bueno, Heracles tenía un oráculo donde se daban las respuestas tirando los dados, 4 dados. En un principio no tenían números sino letras, y también hay que decir que no tenían 6 caras sino 4. Usted me dirá: ¿cómo? Serían tetraedros, no cubos. No, había 2 caras que nunca salían, porque eran más chiquitas, no salían con ciertos huesos, ¿no? Bueno, y no tenían 2 ni 5, tenían 1, 3, 4 y 6. Interesante, ¿eh? Sí. Bueno, había también oráculos de Asclepio, de Esculapio para ustedes, ¿no? Los latinos. Y ahí también acudían enfermos y se les daba remedio en sueños. ¿Se acuerda de Pasífae, la mujer de Minos? Sí. La que enamoró al toro de Creta, y para disfrutarlo se hizo construir una vaca de madera y se metió adentro y empezó a cacarearle al toro. Sí. Bueno. La mamá del Minotauro, digamos. Exactamente. Ella tenía también un oráculo en Laconia, protegido por los reyes de Esparta, justamente, ¿no? Un oráculo lacónico, que es una mezcla rara, ¿no? Lacónico viene de ahí, de Laconia, porque dice que los espartanos eran muy parcos y que hablaban con muy pocas palabras, por eso el laconismo es justamente esa parquedad. Algunos oráculos, hay que decir que no son tan fáciles de consultar. En Levadeo hay un oráculo donde hay que purificarse varios días. Tenés que ir con varios días de antelación,
después te alojás en un edificio dedicado a la buena suerte y al buen genio, después te tenés que bañar en un río, en el río Ercina, y hacer algunos sacrificios. Después te alimentan con carne sagrada. Cuando estás preparado, te conducen al río dos muchachos de 13 años. Allí te bañan y te ungen. ¿Qué te hicieron? Me bañaron y me ungieron de arriba abajo. O andá a hacerte ungir al río Ercina. Era una frase muy común en la época. Después lo hacen beber de una fuente llamada agua de lete. Recordar el parecido con el agua del leteo. No es la misma agua que la de la Estigia. La de la Estigia es un agua que rompe toda vasija en la que uno quiera conservarla. Si vos metés un cacharro cualquiera para juntar agua de la Estigia, se rompe. Menos una sola cosa, que son cascos de caballos. Vasos. El agua de del caballo, leteo, ¿no? en cambio, produce el olvido. Acerca de esta hidrografía infernal hemos hablado alguna vez y hemos reconstruido los clásicos para saber cuáles ríos eran principales, y como el Flegetonte, por ejemplo, y cuáles eran secundarios, como el Leteo, precisamente, o el Cosito, con ese nombre, ¿no? Que son afluentes del Flegetonte. Esta agua de Lete ayudaba a olvidar el pasado. El que tomaba agua de Lete se olvidaba de todo. Bueno. Y luego había otra agua, que era el agua de la memoria, que ayudaba a recordar. Lo vestían, parece, al tipo con unas botas y unas túnicas, lo acercaban a la cima oracular, una especie de precipicio, la cima con S, ¿no?, que había siempre en los oráculos, lo bajaban a una especie de horno de pan, sosteniendo en la mano unas tortas de cebada con miel, una cosa muy caprichosa. En el fondo del horno había un agujero, si me permite la expresión. Lo hacían sentar colgando las patas del agujero y en determinado momento le tiraban de las patas. De ahí decía, ¿qué lo tiró de las patas?, decían. Lo arrastraban por el agujero, disculpe, en la oscuridad, recibía un golpe en el marote, parecía morir, y allí, en esa especie de umbral de la inconsciencia, una voz le revelaba el futuro y algunos secretos misteriosos. Bueno, mucha complicación. Todo para saber que mañana llueve. Claro, claro. Vuelva cuando quiera. Tan pronto como dejaba de oírse la voz, el suplicante perdía ya por completo el sentido, y allí lo arrastraban y lo sentaban en la silla de la memoria y le pedían que repitiera todo lo que había oído. Después volvía a la casa de la buena suerte y ahí lo largaban. Bueno, yo no voy. No. Para que me digan, hay una mujer muy importante para usted tuvo una gran pena, usted tiene una preocupación, 20 días, la gente pegándome golpes en la cabeza. Un último dato. Los sacerdotes de Apolo exigían virginidad a las pitonisas, que eran consideradas como novias de Apolo. Pero una tarde llegó al pago un forastero. Y parece que una de las sacerdotisas de Apolo, una de las pitias, fue seducida escandalosamente por el forastero. Así que no era pitia, sino algo parecido. Y entonces se decidió que en adelante las pitias tuvieran por lo menos 50 años, cosa que no tentaran tanto a los viajantes. Así que las pitonisas de Apolo fueron tradicionalmente mujeres mayores. Bueno, este es el catálogo que teníamos hoy para algunos de nuestros oyentes que estaban interesados en conocer el futuro, ¿no? Otros datos que se agregan ahora y que tal vez alguna vez hemos comentado en el programa son los siguientes. El oráculo debe profetizar oscuramente. Primero, porque así está estipulado. Nadie puede revelar el futuro de un modo grosero. Está absolutamente prohibido ser claros en el mensaje oracular. Nadie... Es muy grosero, ¿no? Qué sé yo. Muchas veces, muchos han sido castigados por profetizar claramente, pero además de ser una disposición, es un consejo, porque cuanto más minuciosamente uno profetiza, más irrisoria e increíble resulta la profecía,
Y aparte, más evidente resulta su fracaso eventual. Usted dice, mire, consultado por una batalla, dice, seguramente un gran hombre sufrirá un revés. Bueno, si hay batalla, se supone que alguno va a sufrir un revés, y si comanda un ejército probablemente sea un tipo de cierto renombre. Pero en cambio, si usted dice, Escipión el africano va a sufrir un revés, por ahí sale ganando el tipo. Así que hay que profetizar oscurito. Sí, es preferible decir que hoy caerá un gran imperio, ¿no? Claro, claro. Pero además el oráculo se parece a la poesía. La poesía también tiene que ser oscura. Cuando la poesía es muy clara, nos da un poco de gracia. Cuando cumplí los 6 años, yo ya era un sabio hecho, todo un hombre de provecho y más leído que un doctor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Soy muy... la enumeración es un buen recurso de poesía, pero no tiene que ser tan clara. Más que una suma, la enumeración es una mezcla de oscuridad y claridad. Pero, ¿a quién quiere dedicar este breve catálogo de oráculos dedicado a la gente que quiere ir a consultar? Porque, ¿a usted qué oráculo le gusta más? A mí me gustó el de Patras, porque... ¿Patras? Porque te estaba dedicado a los enfermos. Usted sabe que Más que un tengo oráculo era casi un hospital, digamos. es lo que hace usted, más o menos. Por eso, por simpatía con la gente Claro. que está cerca de los que sufren ahí. Y dígame una cosa, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando en algo. Esto de leer un significado en unas hojas que se mueven o en las entrañas de algún animal muerto o en los dichos del primero que pase, es a la larga más o menos lo mismo, Alejandro, ¿no? Porque digo, de lo que se trata, quien cree en el oráculo cree que hay un sentido en la vida. Y ese sentido, digamos, hablaría de un orden universal. Y se decía que allí, como es arriba es abajo, decían los orientales, Claro. y que en las mínimas cosas uno podía leer lo que pasaba en el universo entero, si es que este orden existía, ¿no? Sí, claro, pero lo que pasa es que yo creo que sí que hay un orden, pero el orden no implica que por empezar, no implica ciertos determinismos. El orden proviene podríamos decir, de una selección natural, que también genera orden. La selección natural genera orden y, sin embargo, no sirve para calcular algunas posibilidades, pero no para saber si mañana usted se va a encontrar con una dama. No, seguro, pero digo, es una demasía de fe la de la gente que consulta un oráculo. Claro. Mire, todo tiene mucho que ver con lo que decíamos el otro día. Se refiere a la metáfora de Feynman. La metáfora de Feynman es esta. Un señor está mirando a dos que juegan al ajedrez y no conoce las reglas. Pero por los movimientos puede ir conjeturando esas reglas. De este modo, mirando lo que sucede en el universo, podemos conjeturar las reglas. Y el epistemólogo, el científico, lo que hace es eso. Pero la otra cosa que se sigue de esa metáfora es que esas reglas dan un partido de ajedrez. Esas reglas producen un partido de ajedrez, pero no es el único posible. No es el único posible. Lo que sí hay son algunos partidos imposibles. Por ejemplo, no hay partidos donde los peones retroceden. Quiere decir que lo que hay son prohibiciones, pero no obligatoriedades. Ese partido que usted estuvo viendo y partido que le permitió, merced a su inteligencia, conjeturar las reglas, no es el único que estas reglas permiten. Quiere decir que hay un orden en el universo, pero ese orden no nos permite, mejor dicho, ese orden no significa que hay un solo destino obligatorio. Lo que hay son prohibiciones y después sucede algo. Pero el jugador que movió caballo 3 alfil rey
bien pudo haber movido peón 4 damas. Y entonces, una cosa es que algo sea obligatorio. Es decir, este partido tiene que salir así. Y otra cosa es que hay algunas prohibiciones. Algunas prohibiciones quiere decir que hay cosas que no pueden suceder, pero hay muchas que sí. Entonces, el orden no necesariamente indica un determinismo de tal orden, de tal naturaleza, sería mejor decir, que nos va a permitir calcular como pensaban algunos, dada una inspección del universo, calcular todo lo que va a pasar y todo lo que pasó. Ujú. Por eso digo, ya que nosotros no tenemos esa fe y no creemos en eso, pero sí, como usted dice, creemos en otras cosas que las leyes y que las prohibiciones permiten e incentivan, ¿no? Si no, vayan a escuchar un poco de la música modal, digo, que estaba llena de prohibiciones, o la música barroca mismo, Claro. que no se podían un montón de cosas, y sin embargo las genialidades que se han hecho con esto, Alejandro. Y por otro lado, permítame pasar en la invitación que me hagan a beber del agua del Eteo, porque yo me acuerdo que usted escribió alguna vez que lo que se olvida se muere, y me parece que como uno es enemigo de la muerte, hay cosas que uno tiene ganas de olvidar, pero uno está hecho de lo que recuerda. Está muy bien. A pesar de estar en contra del olvido, vamos a escuchar, para ilustrar esta charla, el hermoso tango que se llama Olvido, que es de Charlo Gamadori, en una grabación que hemos hecho con Federico Mizrahi, cuarteto de cuerdas, con nuestro querido amigo Oscar Bulasi. Así que Olvido de Charlo Gamadori escucharemos. Atención a esta agua de lete que servían a los suplicantes en algún hora.